Buenas tardes, hermanas. Como ya les había yo notificado hace unos días, hoy comenzamos un nuevo libro que se llama Señor, aumenta mi fe. Es el estudio de la epístola de Santiago. Y les voy a leer a continuación un mensaje que trae en la contraportada del libro. Dice: advertencia, no estudies el libro de Santiago a menos que estés lista para cambiar tu vida. Este libro regaña, exhorta y corrige en casi todos los aspectos de la vida. Santiago trata con pruebas, tentaciones, dinero, prejuicio, lectura bíblica, paciencia, conflictos, la lengua, buenas obras, oración, y la lista podría seguir. Tu fe será retada y aumentada por el estudio de los 12 capítulos de este estudio bíblico para mujeres. Oremos, hermanas. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Señor, porque tú nos has ayudado hasta este momento, Señor, porque tú nos sostienes de tal manera, Padre, que a veces nos parece imposible, pero tú ahí estás, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de esta contingencia tú nos has facilitado los medios para seguir edificándonos en estudios, en oración, en predicaciones, Señor. Gracias porque tú eres quien nos mantiene unidos como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por ser el vínculo que nos une. Bendito seas, Padre. En este momento, Señor, te rogamos que tú tomes el control de este estudio, Señor, que pueda ser de bendición a nuestras vidas, Padre. Y te pido que podamos poner por obra todo lo aprendido aquí, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanas, comenzamos esta tarde con una breve introducción a la epístola de Santiago, que va a ser el sustento para el estudio de las clases que siguen, para así saber quién escribió esta carta, a quién la dirigió y el contexto de tanto del remitente como de las personas a quienes fue dirigida. Comienzo por decirles que la epístola de Santiago es uno de los escritos que se introdujeron al final al canon de la Biblia, pues no se consideraba inspirado por el Espíritu Santo. Un comentarista, Simon J. Kistemaker, un erudito, dice que durante más de un siglo y medio circuló la epístola y no tuvo mucha publicidad, porque como era dirigida a cristianos judíos y aparte no era escrita por un apóstol, pues no tenía gran notoriedad. Eusebio de Cesarea, un historiador de la iglesia hasta el 325, la consideró un escrito controversial y debatido, aunque seguía llamando la escritura porque pues había aún la duda. En el 397 después de Cristo se termina el debate y Santiago es reconocido como un escrito inspirado por el Espíritu Santo. En el 1500 se reaviva el debate. Erasmo de Rotterdam dice que no cree que la epístola debe estar en el canon. Ni siquiera creía que Santiago la hubiese escrito, ya que estaba escrita en un griego muy refinado y pues Santiago era judío. Entonces no lo consideraban lo suficientemente ilustrado para haber escrito esa carta, ¿no? Lutero realmente también lo dudó, pero al final lo reconoce. Y después de terminar en 1522 la traducción de la Biblia al alemán, la coloca casi hasta el final. La pensaba como una epístola de paja, porque no pesaba. Para él hablaba muy poco de Jesucristo, hablaba mucho de obras, y Lutero era un fiel defensor de la gracia, gracia y gracia, ¿sí? William Tyndale, quien también hizo una traducción y
pues la colocó a lo último. Sabemos que por un corto tiempo, un periodo de entre el 50 y el 60 después de Cristo, solo circulaba el libro de Marcos, el primer relato de la vida de Jesús, un libro muy fuerte, ya que aunque Marcos no era apóstol, pues estaba transcribiendo las memorias de Pedro. Más o menos por el 60 aparecen los evangelios de Mateo y Lucas, y por el 90 el de Juan. De tal manera que la epístola de Santiago fue escrita antes que Hechos, que los evangelios y que las epístolas de Pablo. Ya circulaba la carta del medio hermano de Jesús por esos tiempos. Jacobo fue testigo de la resurrección de Cristo. Él en un principio no creía en Jesús. Sin embargo, llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén y terminó sus días lapidado en el 62 después de Cristo. Bueno, pues vamos a continuar después de esta breve introducción con nuestro estudio, y vamos a dar lectura al primer versículo, Santiago 1:1, para así comenzar. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cómo se describe Pablo a sí mismo en esta salutación? Dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué denota esto? Pues no dice el mejor siervo, ni el siervo más querido. Simplemente se equipara con cualquier otro siervo, ¿sí? Él pudo haber dicho hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, él dice siervo del Señor Jesucristo, donde utiliza la palabra doulos, que significa esclavo voluntario. Vamos a Éxodo 21 del 1 al 6. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En el versículo 5 vemos lo que viene a ser doulos. No saldré libre, es decir, que por amor, porque dice yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Eso es un esclavo voluntario. Así pues, vemos la humildad de Santiago al presentarse en esta salutación, él como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando Santiago dice a las 12 tribus, es como si dijera a mis compatriotas. Sabemos que el pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. Eso es a lo que él se refiere, a todo su pueblo. A los que están en la dispersión. ¿Por qué están en la dispersión? Por ser cristianos, seguidores de Cristo. ¿Sí? Sabemos que eran pues que eran perseguidos y vivían en una situación extrema. Eran perseguidos por el Imperio Romano,
por el emperador Claudio, y pues por esa situación se habían dispersado, y vemos que pues vivían en una situación muy difícil, ¿no? Experimentaban el rechazo de los judíos no creyentes, de los gentiles que no los querían por ser judíos, tenían carencias, sus familias habían sido separadas, estaban pues trabajando con ricos que los oprimían, muchos habían sido presos, otros asesinados, había orfandad, viudez, en fin, vivían en una pobreza extrema, sí, estaban sufriendo. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, aquí vemos como pues este versículo nuevamente describe cómo pues sus hermanos de Santiago, sus compatriotas y hermanos en la fe, estaban a prueba de fuego, ¿sí? Sin embargo, pues ellos tenían pues que ser animados y exhortados por alguien, ¿no? Y ese alguien fue Santiago. Él los animaba a tener la perspectiva correcta. Veamos en Levítico 26:33 y 28:37. Cómo el pueblo, ya en el Antiguo Testamento, Dios les había dicho que iban a vivir en la dispersión. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Eso describe en mucho lo que les estaba sucediendo. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Deuteronomio 28:37. Pues vemos aquí cómo Dios cumple estas palabras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en la pues a su iglesia, ¿no? Es su iglesia recién formada, se puede decir, de pocos años. Y luego más adelante vamos a ver cómo Santiago nos invita a crecer, pero nos dice que es necesario tener la actitud correcta en nuestras pruebas. Y así vamos a leer el versículo número 2 del capítulo 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo. Híjole, es tan difícil y tan irracional lo que nos pide Santiago en este versículo. Dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que hacemos cuando nos viene una prueba, que es, digo, salvo con excepciones, ¿verdad? No digo que todos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esto? No nos parece ni el momento, ni la situación, y mucho menos nos parece que nos haya tocado a nosotros. Sin embargo, pues así es, ¿no? Y lo peor, también no tenemos la mejor evaluación de esta situación, ¿no? Lo primero que pensamos es que no lo merecemos. Y bueno, la pregunta sería,
No por qué yo, sino por qué no yo. O alguien cuando a otra persona le pasa algo dice, ¿y por qué no yo? Sobre todo si es algo malo, ¿no? Porque si se saca la lotería, sí decimos, ¿y por qué yo no me la saco? O ¿y por qué no me tocó a mí? Cuando es algo bueno, pero cuando es algo malo nunca decimos algo así, ¿no? Y otra cosa que no vemos la misericordia y la bondad de Dios haciéndonos crecer en medio de las pruebas. No lo vemos. Es como nosotras como madres, ¿no? Se enferma el hijo y lo tenemos que inyectar. Entonces, el niño que está en medio de la prueba se siente mal y para él él ve así, voy a recibir otro dolor encima de lo mal que me siento. Y no quiere la prueba, no quiere la inyección. Sin embargo, nosotras como madres sabemos que después de la inyección, él se va a recuperar, va a estar mejor, va a recuperar esa salud quebrantada. ¿Sí? Nosotros sabemos que detrás de ese dolor viene un bien, viene algo mejor, su salud restaurada. Pero él que está atravesando la prueba no lo ve. Sabe que lo queremos y llora y nos ruega, no mamá, por favor, no me la pongas, después, mejor mañana, ¿sí? Igual nos pasa a nosotros, no entendemos, somos cortos. Vamos a ver que la palabra clave en este versículo es tened. La palabra tened en el griego es un término financiero que significa contar, estimar o considerar. Si nosotros cambiamos tened por considerar y lo ponemos con nuestras propias palabras, queda algo más o menos así. Cada que tengamos una prueba, considerémonos gozosas de que estamos aprendiendo. Difícil, ¿no? Sin embargo, eso es lo que nos pide Dios. Vamos a ver unos versículos en donde hay unas promesas que nos ayudan a que tengamos por sumo gozo en las circunstancias difíciles. El primero de ellos es Filipenses 4:13. Estando en Cristo, todo lo puedo. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué utilizado es este versículo. Y cuánta fuerza nos da a pesar de lo corto que es. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de él y vivirlo, no solo repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, sino apropiarlo, sentirlo, vivirlo. Vayamos a Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estos versículos nos dan gran confianza en que Dios así va a proceder, ¿sí? De que si perseveramos en Él, de que si confiamos en Él, Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar y Él nos va a guiar. En los versículos 1, 2, Santiago 1, 2 e Isaías 43, 2, vemos que hay una palabra clave. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa la palabra cuando?
significa que todos los creyentes en alguna ocasión atravesaremos por diversas pruebas. Sencillo, pero difícil. Sencillo de entender, pero difícil. Sí, todos vamos a atravesar por diversas pruebas. ¿Cuándo? Cuando estés, en el momento en el que estés en diversas pruebas. ¿Sí? Os halléis en. ¿Qué nos puede indicar esa frase? Que no son permanentes las pruebas, que no son planeadas y no son esperadas. Cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, en el momento, cuando estés en esta circunstancia, ¿sí? Quiere decir que todos vamos a pasar por pruebas, que siempre va a haber pruebas, sin embargo no son permanentes, no son planeadas y no son esperadas. Aquí nos marca un recuadro para buscar en un diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, el cual no poseo, ¿verdad? Y nos pide que busquemos ahora sí, ya está, que busquemos estas palabras que son de las palabras que están en los versículos del 1.2 al 1.4. Y esas son las palabras diversas, que se refiere a que sean de distinta clase o variadas en número, es decir, pruebas de distinta clase o muchas pruebas o pocas pruebas, variadas en número. Pruebas, que se refiere a tentaciones; prueba, que se refiere a evaluación; produce, que significa desarrollar; paciencia, se refiere a la perseverancia; completa, madura e íntegra; y cabales, que significa completamente desarrollado. Entonces, si nosotros sustituimos el significado de estas palabras en los versículos del 2 al 4 y lo ponemos en nuestras propias palabras, nos queda algo más o menos así. Mis hermanos, consideren una experiencia gozosa al encontrarse pasando pruebas, pues sabiendo que cuando la fe es probada, se desarrolla la perseverancia. Y la perseverancia les hará madurar y llegar a desarrollarse completamente. Muchos estamos confundidos cuando vienen las pruebas y no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El versículo 3 nos dice que podemos desarrollar la paciencia para perseverar, ¿sí? Cuando estas pruebas vienen. ¿Qué sucedería si nuestra fe no fuese probada? Pues nuestra fe quedaría estática. Tendríamos, no sé, me imagino así, algo como un radio de abarcar nuestra fe, así de hasta dónde tengo fe, de que Dios me cuidará cuando salga de mi casa, de que Dios me cuidará si salgo del estado, de que Dios me cuidará si salgo del país. Hasta dónde tengo fe, pensando que no sé, Dios me cuida si no está mi esposo, y ya cuando está mi esposo, pues ya Dios no me cuida. No sé, es no sé, algo que me imagino, ¿no? Pensando en qué cantidad de fe podemos tener, ¿no? O hasta dónde alcanza nuestra fe para creer que de Dios. Cuando la paciencia ha terminado su obra completa, ¿qué clase de creyentes debemos de ser? Y dice la paráfrasis que hicimos hace un momento, que seremos personas completas,
maduras, íntegras, creyentes maduras e íntegras. ¿Sí? Obviamente estas cosas, dice, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice cosa alguna se refiere a cosas espirituales, ¿sí? Todo, nada material, todo espiritual. ¿Qué significa este versículo? Pues que no faltará nada para soportar cualquier situación que tenga que enfrentar. O sea, vamos a tener todas las herramientas espirituales para poder soportar cualquier situación. Entonces, ¿a qué nos invita Santiago? A que tengamos la actitud correcta, es decir, estemos gozosas, que tengamos contentamiento de saber, de tener, de que el Señor tiene el control de todo y que nos da su paz. Tener paz y contentamiento de saber que Dios por amor nos está haciendo crecer en medio de la prueba. ¿Sí? Esa es la actitud que nos pide Santiago que tengamos ante la adversidad. ¿Sí? No como el niño que no quiere la inyección, tal vez el niño ya más grandecito que dice, pues no me gusta, pero prefiero la inyección porque sé que con eso voy a mejorar. No sé, es una comparación tal vez un poquito burda, pero me gusta pensar en eso, en que tal vez como padre o madre, bueno, en este caso madres, nos parecemos un poquito, así como Dios es padre, en que queremos lo mejor para nuestros hijos, no quiero pensar que nosotros podamos tener el mismo tipo de amor que Dios nos tiene. Nosotros no somos capaces de un amor así tan grande. Sin embargo, queremos lo mejor para nuestros hijos, así como Él también quiere lo mejor para nosotros. Y para reflexionar nos invita aquí el libro y nos pregunta, ¿te has dado cuenta que tus pruebas son hechas por Dios para ayudarte en tu crecimiento espiritual? ¿Qué está tratando de enseñarte Dios por medio de la prueba actual? Y cuando dice prueba actual, pues irremediablemente, ¿verdad? Me doy cuenta de que pensamos mucho en esta contingencia que estamos viviendo en el mundo entero. Hablo con mis familiares y todos estamos, ¿y cómo estás tú allá? ¿Y cómo están allá? ¿Y cómo viven allá? ¿Y qué están haciendo? Y están todos bien, todos estamos pues preocupados, ¿no? Y hay diferentes opiniones en cuanto a lo económico, que si el gobierno de China quiere ganarse el mercado al gobierno de Estados Unidos. En cuanto a lo médico, pues dicen que si el virus fue hecho en un laboratorio, que si el virus mutó solo, que si era del murciélago, en fin, hay diferentes teorías de conspiración y en cuanto a lo que va a pasar, ¿no? Sin embargo, lo que es muy seguro es que tengamos una recesión económica y pues esto nos va a afectar a todos. Sin embargo, ¿qué nos pide Santiago o qué nos pide Dios a través de la epístola de Santiago? Pues nos pide que estemos gozosos porque en medio de la prueba Él nos está haciendo crecer, ¿sí? Nuestra fe va a ser probada para que desarrollemos la paciencia que tenemos que tener para resistir la prueba que sigue. No sabemos, será una prueba individual, será una prueba colectiva. Esta sí que ha sido una prueba colectiva que la hemos pasado como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y pues hermanos, yo les invito, hermanas en este caso, yo las invito a que pues hagamos nuestras estas palabras, a que podamos estar gozosas en medio de la prueba, a que podamos tener ese contentamiento
Sabemos que no es fácil, tal vez a muchos de nosotros nos esté afectando en mayor manera que a otros, no sé, ha habido despidos, no sé, la recesión económica a qué grado llegue, si será solo un tiempo, si tendremos algún respiro. Lo que sí sabemos es que debemos de seguir ayudándonos y orando los unos por los otros, y si podemos hacer algo que esté en nuestras manos por algún hermano, pues hacerlo. Y pues en este momento les doy el nombre de la siguiente clase. La clase número 2 se llama No renuncies, persevera, y la porción a estudiar es Santiago 1 del 5 al 12. Vamos a orar para despedirnos en esta ocasión. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, Padre. Permite que esto llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos hacer nuestras estas verdades que están en tu palabra, Señor. Que podamos persistir y tener pues ese gozo que a veces olvidamos, Señor, que dejamos de confiar en ti, Señor. Permítenos persistir en ello para que podamos crecer en medio de la prueba, Señor, y que nuestra fe sea probada, y así nuestra paciencia desarrollada, Señor, para que seamos íntegras y completamente cabales, sin que nos falte cosa alguna, Señor. Te damos las gracias y pedimos que bendigas a tu cuerpo, a esta tu iglesia, Señor, que está aquí, Señor, esperando tu venida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanas. Bendiciones.